I've learned that more than 1,000 German physicians and thousands of their patients now face prosecution and punishment for issuing exemptions from wearing masks or getting COVID-19 vaccines during the pandemic. Esto es lo que asegura el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., y no es una afirmación improvisada de hace 4 o 5 años durante la pandemia. Es un mensaje en video pregrabado y editado publicado en el perfil oficial del secretario de Salud en X en pleno 2026. ¿Se persigue en Alemania a médicos y pacientes por decisiones profesionales? DW verifica las afirmaciones del secretario de Salud de Estados Unidos. El video publicado por Kennedy Jr. dura casi 4 minutos y en gran parte está dirigido a la ministra alemana de Salud, Nina Wagen. Para empezar, un detalle no menor y que cada uno es libre de interpretar como quiera. En una primera versión del mensaje, Kennedy escribió mal el nombre de la titular de salud alemana. Pero más llamativo aún es la falta de detalles. Kennedy no aporta casos concretos, sentencias ni fuentes oficiales que respalden sus cifras. DW Verifica contactó al Departamento de Salud de Estados Unidos para solicitar detalles sobre su denuncia y no hubo respuesta. El Ministerio de Salud alemán, por su parte, rechazó de forma tajante las acusaciones a través de un comunicado oficial. Las declaraciones del ministro de Salud estadounidense carecen de todo fundamento, son objetivamente falsas y deben ser rechazadas. Con gusto se lo explico también personalmente. Así comienza la respuesta con cierto tono desafiante de la ministra Nina Wagen, en la que detalla además los siguientes conceptos. En Alemania rige la libertad terapéutica constitucionalmente protegida. Ningún médico estuvo obligado a vacunar contra el COVID-19. Ningún ciudadano estuvo obligado legalmente a vacunarse. No existieron prohibiciones profesionales ni multas por negarse a vacunar. Así lo resume Theo Dingermann, profesor emérito de biología farmacéutica. Also jeder Arzt, jede Ärztin ist frei in seinen oder ihren Entscheidungen und natürlich gehört auch dazu, ob geimpft wird oder nicht. Also deshalb, es hat tatsächlich in Deutschland Ärztinnen und Ärzte gegeben, die nicht geimpft haben, aber das war niemals ein Grund für eine Strafverfolgung. Las únicas persecuciones penales, y también lo afirma el comunicado de la ministra de Salud alemana, se dieron en casos de fraude y falsificación de documentos. Por ejemplo, expedición de certificados de vacunación falsos, emisión de exenciones médicas falsas para mascarillas o vacunas, o cobro de dinero por pruebas que nunca se realizaron. Por la naturaleza descentralizada del Estado alemán, el Ministerio de Salud reconoce que no puede dar una cifra exacta de personas procesadas por estos delitos. Tampoco quienes celebran online las declaraciones de Kennedy Jr., pero un buen parámetro puede ser el de la capital alemana. Peter Bobert es médico internista y presidente del Colegio de Médicos de Berlín desde 2021. Wir als Ärztekammer Berlin vertreten knapp 36.000 Ärztinnen und Ärzte. Uns ist nur ein einziger Fall hier im Berliner Raum bekannt. Ein Fall, wo eine Kollegin, ein Kollege 100- bis 1000-fach, sprich Urkundenfälschung begangen hat und sich deswegen strafrechtlich relevant verhalten hat und hierfür eine nachvollziehbare Bestrafung bekommen hat. Wir sehen hierbei keine Notwendigkeit, hier für diese Kollegin, für diesen Kollegen entsprechend einzutreten, weil er hat sich strafrechtlich relevant verhalten und hierfür eine nachvollziehbare juristische Konsequenz erhalten, sprich hier eine Gefängnisstrafe, weil hier, man muss es nochmal ganz klar sagen, in einer großen Anzahl Urkundenfälschung begangen worden ist. En pocas palabras, a ningún médico lo obligaron a vacunar a nadie y los ciudadanos nunca estuvieron obligados a vacunarse. Ahora, ¿hubo presión sobre la ciudadanía durante la pandemia? Sí, y el propio gobierno alemán lo reconoce. Durante los momentos más críticos de la pandemia, se restringió el acceso a restaurantes, eventos y espacios públicos a personas no vacunadas. Entre finales de 2021 y comienzos de 2022 estuvo vigente la llamada regla 2G, que implicaba permitir el acceso solo a vacunados o recuperados del COVID. Estas medidas hay que reconocer que supusieron una alta presión social y económica para quienes viven en Alemania. Man muss dazu wissen, wir haben in Deutschland ein Infektionsschutzgesetz bereits seit 2000. Und dieses Gesetz sieht vor, dass unter bestimmten Bedingungen der Staat ermächtigt wird,
ich sag mal, die Bevölkerung anzuhalten, gewisse Schutzmaßnahmen vorzunehmen. Dazu gehört zum Beispiel Impfen oder auch das Tragen von Schutzmasken und so weiter. Und dieser Fall, das ist ein Gesetz, das selten angewendet wird. Fakt ist, wir hatten eine Pandemie aufgrund einer Infektionserkrankung, die darüber entsteht, dass Kontakte da sind, zwischenmenschliche Kontakte, sodass eine Erkrankung von einer Person auf die nächste übertragen worden ist. Eine Erkrankung, die wir nicht zum damaligen Zeitpunkt behandeln konnten und von der wir sehr, sehr wenig wussten. Sí hubo un caso especial, el del ejército alemán. En la Bundeswehr hubo obligación de vacunarse entre 2021 y 2024. Un soldado que se negó fue despedido. Sin embargo, según la sentencia judicial, no fue expulsado por negarse a vacunarse, sino por incumplir deberes militares derivados de la orden. Hay varios casos que se repiten en Telegram y en redes sociales, pero entre todos ellos destaca un clásico, el de Bianca Wietschel. La médica alemana fue condenada por haber emitido 1.003 certificados falsos relacionados con el COVID-19 entre 2021 y 2022. Servían para eximir a los destinatarios de vacunarse, usar mascarilla o someterse a pruebas y fueron expedidos de forma sistemática y a cambio de dinero. Un tribunal regional la condenó a 2 años y 8 meses de prisión, le impuso una prohibición de ejercer la medicina durante 3 años y ordenó el decomiso de unos 47.000 euros obtenidos con esos certificados. En la sentencia también se tuvo en cuenta la posesión ilegal de un arma prohibida. A Wietschel se la relacionaba con el movimiento Reichsbürger, un conjunto heterogéneo de grupos y personas en Alemania que, entre otras cosas, no reconocen la República Federal como Estado legítimo y sostienen que el imperio alemán, el Reich, sigue existiendo. Sin embargo, no fue perseguida por sus opiniones, sino por delitos probados. Las acusaciones de Kennedy surgen sin sustento en 2026, pero no son nuevas en su discurso. Kennedy ya estaba vinculado a movimientos negacionistas en Alemania. En el verano europeo de 2020 participó en una manifestación en Berlín. Habló ante grupos antivacunas y otros considerados por muchos como conspirativos. Mencionó a Bill Gates en el contexto de la pandemia y criticó la tecnología 5G de redes móviles. Al movimiento Querdenken, que se manifestaba contra las medidas del COVID, lo comparó con la resistencia de Berlín durante la Guerra Fría. Ese mismo día, poco después, un grupo de manifestantes intentaron asaltar el Reichstag. En su mensaje, Kennedy también se olvida mencionar que en Alemania hubo millones de personas que no se vacunaron. Según cifras oficiales, el 77,9% de la población recibió al menos una dosis y el 22,1%, más de 18 millones de personas, no se vacunó. De hecho, si comparamos la tasa de vacunación con otros países europeos, vemos que Alemania no estuvo entre los primeros de la lista. Sí estuvo por encima de la media europea, pero por debajo de otros países que tuvieron unas políticas mucho más restrictivas y punitivas, como Portugal o España, que aplicó además un estricto confinamiento de casi 50 días. Y si lo comparamos con otros países del mundo, desde América a Asia, vemos también que Alemania está lejos de las tasas de vacunación que alcanzaron, por ejemplo, Chile, Canadá, Brasil, Australia o Japón. La conclusión: no hay pruebas de que más de 1.000 médicos hayan sido perseguidos en Alemania por razones políticas, tampoco miles de pacientes. Sí hubo presión social y restricciones durante la pandemia. Die Covid-Impfung war nicht 100%ig optimal, das muss man auch sagen, weil sie nicht die Infektion verhindert hat, aber sie hat ganz klar, und das zeigen ganz viele Daten, einen schweren Verlauf der Krankheit verhindert, sodass hier viele Leute, vor allen Dingen ältere Menschen und Menschen mit Grunderkrankungen, zum Beispiel Diabetes oder irgend sowas, tatsächlich geschützt worden sind. También hubo procesos penales, pero solo por fraude y falsificación, no por expedir excepciones correctas de vacunación. Las afirmaciones del secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., no están respaldadas por datos verificables.